Especialmente perversa es toda la teoría del tipo de interés de Keynes, porque para Keynes el tipo de interés es un fenómeno que viene determinado a corto plazo por la oferta y la demanda de dinero, y esto es un error teórico gravísimo. La oferta y la demanda de dinero lo que determina es el precio de mercado de la unidad monetaria, es decir, su poder adquisitivo. El tipo de interés es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Entonces Keynes se empeña en decir que el tipo de interés viene determinado por la oferta y la demanda de dinero. Claro, es lógico. Él lo que quiere es que se gaste. Él lo que quiere es expansión crediticia, bajar el tipo de interés. La manera de bajar el tipo de interés de inmediato es inyectando expansión crediticia y bajando el tipo de interés que se pide para que te pidan los préstamos, acepten esos préstamos de nueva creación los agentes económicos. Y dice que está determinado el tipo de interés por la oferta y la demanda de dinero. La demanda de dinero la llama preferencia por la liquidez. Y si se le pregunta qué es la preferencia por la liquidez y qué es lo que determina la preferencia por la liquidez, dice, la demanda de dinero o preferencia por la liquidez está determinada por el tipo de interés. Oiga, ¿en qué quedamos? Usted dice que el tipo de interés viene determinado por la oferta y por la demanda de dinero, que es la preferencia por la liquidez. Y cuando se le pregunta qué determina la demanda de dinero o preferencia por la liquidez, contesta que el tipo de interés. Hay un simple razonamiento circular que no explica nada, pero que tiene como base un error teórico esencial: confundir lo que es el precio del dinero, su capacidad adquisitiva, con el tipo de interés, que es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Y el malo de la película, en todo el análisis keynesiano, ya le he dicho que es el atesoramiento, es decir, el no gastar. Y por tanto, lo que hay que hacer es gastar, bien en inversión, bien en consumo. Y ya explicamos el por qué era falsa la paradoja del ahorro o la frugalidad. ¿Por qué no entiende Keynes lo que hemos explicado en clase? Básicamente porque como no estudió economía, no vino a mis clases, no se leyó el libro de von Waber, carecía de teoría del capital. Nunca entendió de qué manera un aumento del ahorro que impacta negativamente en el consumo, porque se consume menos y hace que los precios bajen, induce una serie de fuerzas microeconómicas que inexorablemente llevan a que tienda a alargarse la estructura de capital, haciéndose más capital intensiva y por tanto más productiva. Una estructura de capital que absorbe trabajadores y recursos productivos que antes estaban próximos al consumo y los lleva hacia las etapas más alejadas del consumo. Y que cuando puede culminarse de manera sostenible, madura con un flujo de bienes de consumo mucho más elevado y con calidad más alta, lo cual hace que el nivel de vida de todos los trabajadores crezca con los mismos o parecidos salarios nominales. Nunca entendió Keynes que se puede ganar dinero aunque tus ventas no crezcan. Porque el beneficio, queridos alumnos, y es obvio, todo el mundo lo sabe, es el resultado de una resta, es decir, ingresos menos costes. Y si tú no tienes ingresos que crezcan o decrecen, puedes seguir ganando dinero si bajan los costes. ¿Y cómo se bajan los costes? En el margen, sustituyendo mano de obra por equipo capital. Y por tanto se despiden trabajadores en las etapas próximas al consumo, y esos trabajadores ¿a dónde van? A producir el equipo capital, los tractores, los ordenadores, etcétera. Nunca lo entendió Keynes porque, repito, por asombroso que parezca, no fue como ustedes a las aulas de economía, ni estudió, ni sabía economía. Era una persona muy arrogante que se creía que lo sabía todo y que podía asimilar cualquier cosa. Y lo más grave de Keynes es que al final toda su teoría se reducía a una cosa: a engañar a los trabajadores reduciéndole los salarios reales haciendo inflación. Ya saben que la causa inmediata del paro es que los salarios son demasiado altos y los mercados laborales rígidos, aunque la causa mediata o indirecta es la expansión crediticia, que lleva a los trabajadores a contratarse allí donde no deben de estar. Cuando el mercado lo descubre es preciso que se efectúen trasvases masivos de factores de producción de unos lugares donde no deben de estar, que no son líneas económicas viables, hacia otros. En esa fase estamos ahora, en eso es la recesión. Si el mercado laboral es muy flexible, se hace rápidamente. Si es rígido, se mantiene un alto volumen de desempleo durante un periodo de tiempo muy prolongado, lo que está pasando en España. Y una manera de solucionar ese problema es engañando a los trabajadores. Lo que se hacía en España cuando no estábamos en el euro, con la peseta, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hizo en la crisis anterior con Solchaga? Se devaluó la peseta 3 veces. De la noche al día se les expropió a los españoles el 20% de todo, su riqueza y su renta, y al día siguiente la gente sería tan contenta pensando que no había pasado nada. Hay una inflación del 20%, los tipos de interés al 15%, bueno, un caos. Ahora con el euro, que es una especie de proxy muy imperfecto del patrón oro, no lo podemos hacer y por tanto sentimos, y es una fortuna con toda su virulencia, los resultados nefastos de las alegrías anteriores.
tenemos el toro enfrente y no hay más remedio que cogerlo por los cuernos y asumir la disciplina que supone la reestructuración y las reformas estructurales necesarias, la reforma en el mercado laboral, la austeridad del sector público, etc. Los políticos por primera vez están desnudos ante los ciudadanos e impotentes, no pueden hacer nada, no pueden manipular con políticas keynesianas engañando a los ciudadanos, porque al final la política de Keynes ¿en qué consiste? En inyectar dinero por vía de gasto público, políticas fiscales y monetarias, de manera que al devaluarse el poder adquisitivo de la unidad monetaria, se produce un efecto de ilusión monetaria, se reducen los salarios reales de los trabajadores y se absorbe el paro porque se baja el nivel de vida de los trabajadores, pero no por la vía de que estos tengan que asumir una reforma de liberalización laboral o bajadas en sus salarios nominales, sino por la vía de que ven que los precios de lo que compran crecen mucho más rápidamente que los aumentos de sus salarios. Pero, ¿qué pensaba Keynes? ¿Que los trabajadores son idiotas, que no se iban a dar cuenta de esto? Al final terminan, en última instancia, dándose cuenta y piden aumentos salariales que al menos compensen por la disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego, en última instancia, no se consigue con la medicina keynesiana nada, pero con un coste inmenso, porque esa inyección monetaria vía expansión crediticia y gasto público distorsiona la estructura productiva, genera errores sistemáticos de inversión y lleva a los factores productivos allí donde no deben de estar. La tan cacareada teoría general de Keynes nunca fue una teoría general. Cuando dice Keynes teoría general de la ocupación, del interés y del dinero, es que eso no es una teoría, desde luego, y mucho menos general. Eso es un truco para engañar a los trabajadores en un momento histórico concreto donde a la desesperada, tipo en Grecia ahora, todo el mundo manifestándose, se considere que no se puede hacer ninguna reforma estructural y la única manera de evitar que haya una revolución es devaluando la unidad monetaria, que los precios suban y expropiando a los trabajadores su renta sin que se den cuenta. Es decir, en todo caso una teoría particular solo aplicaba en las circunstancias más profundas de una recesión económica. Pero ojo, sin base científica y al coste tremendo de que esa inyección monetaria no produce efectos tipo agregado como los recogidos en la ecuación de intercambio, de que el nivel general de precios sube, sino que el dinero no se repartirá nunca de manera por igual a todos los ciudadanos, tipo helicóptero monetario, sino que uno lo reciben antes, otro lo reciben después, se distorsiona la estructura productiva, se generan malas inversiones y se hace que el problema sea mucho más grave, porque todos los recursos que se han invertido mal habrán conseguido a corto plazo trabajo, pero es un trabajo no sostenible, inmediatamente están en una situación de desequilibrio, se descubre que no son viables esas líneas y hay que volver a llevar a los trabajadores hacia otro lugar. Es peor el remedio que la enfermedad.